Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos los señores oficiales, alumnos de la Academia de Guerra Naval. Para mí en realidad es un honor poderme dirigir ante ustedes a través de esta manera virtual, asincrónica, que espero que sirva y que se pueda llegar a lograr los objetivos planteados para esta materia de investigación científica. Mi nombre es Francisco Chamorro, soy asesor de la Academia de Guerra Naval desde el 2021. Estoy iniciando este segundo año como asesor en las áreas de geopolítica, ciencias políticas e investigación científica. Por cualquier duda que ustedes tengan, me pueden escribir a mi correo fchamorro@armada.mil.es, a través del cual nosotros podemos tener una comunicación más fluida, una comunicación que permita solventar las dudas que seguro se van a generar a través de el desarrollo de esta clase. Bueno, por cuestiones de tiempo, por cuestiones didácticas, se me ha pedido que los tiempos máximos para cada tema que se van a topar estén entre los 20 minutos. Por lo tanto, voy a continuar ya con el inicio de esta área de conocimiento. Como les había mencionado, este es un tema de investigación científica. En esta primera clase lo que nosotros vamos a revisar es los paradigmas y enfoques principales de la investigación científica. Voy a poner la pantalla completa. Espero que funcione. No soy muy amigo de las cosas tecnológicas, pero bueno, estoy haciendo el mejor intento. ¿Qué es un paradigma en sí en la investigación científica? El paradigma es el conjunto de suposiciones que mantiene interrelación respecto a la interpretación del mundo. Es decir, cómo nosotros entendemos el mundo, cuál es nuestra visión acerca del mundo. Algunos la entendemos desde una visión más científica, otros desde una visión más cultural, más personal. Tenemos ideas distintas acerca del origen de la concepción del mundo, para qué está, todo esto es dentro de una cuestión filosófica de donde nace el tema del paradigma. Por lo tanto, el paradigma es mucho más amplio que una teoría. Ustedes se van a relacionar mucho con las teorías y un paradigma va mucho más allá de una teoría. En vista de que la teoría es el conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia que explica un fenómeno. En cada uno de sus ámbitos de desarrollo, ustedes se han encontrado con diversas teorías que de alguna forma tratan de prever ciertas cuestiones antes de que sucedan. Y eso es el propósito en sí de una teoría. Es decir, tratar de analizar qué va a suceder antes de que una cosa ocurra. Por ejemplo, en el tema oceanográfico, antes de la producción de un tsunami, o porque existen tantas corrientes marítimas cercanas al territorio, cercanas a Galápagos. De alguna forma la teoría trata de dar explicaciones a todas esas cuestiones. Por lo tanto, es un sistema lógico que se establece a partir de observaciones, axiomas y postulados que persigue el propósito de afirmar bajo qué condiciones se llevarán a cabo ciertos supuestos. Es decir, no todas las teorías se pueden aplicar de una misma forma en todos los ámbitos. Por ejemplo, habrá algunas que tienen ciertas restricciones, es decir, esto se va a cumplir siempre y cuando pase esto. A eso se refiere lo que nosotros acabamos de revisar, y es que se llevan a cabo bajo ciertos supuestos. La teoría asimismo sirve para explicar la realidad, por qué, cómo, cuándo ocurre el fenómeno que se estudia, para ordenarla en una serie de conceptos e ideas.
Asimismo, y mejor dicho, en comparación a un paradigma engloba un sistema de creencias sobre la realidad, como les había mencionado, sobre la visión del mundo, el lugar que el individuo ocupa en él. Y su objetivo o función principal es la de definir los métodos y las técnicas de investigación aceptables en una disciplina. Por ejemplo, en una cuestión de ciencias exactas o ciencias duras como en la ingeniería, eh, muy poco se va a relacionar con el ámbito cualitativo que se desprende del paradigma del interpretativismo. Es porque la ingeniería en sí lo que necesita son datos fuertes, datos duros, es decir, que la aceleración, qué sé yo, es 9.8 metros por segundo cuadrado o algo así. Ustedes son especialistas en ciencias exactas. Eso, por ejemplo, que la combinación del agua son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, es algo que nunca va a cambiar, que siempre se va a establecer así. No en cambio en lo cualitativo, que como ya vamos a revisar, depende de cómo las personas entienden el fenómeno que se está analizando. Entonces, desde el distinto paradigma que nosotros veamos las cosas, vamos a establecer ciertos métodos y técnicas en las investigaciones que nosotros realicemos. La metodología en la investigación científica. Existen dos marcos grandes o dos marcos generales de referencia que han orientado históricamente la investigación social desde su nacimiento: la investigación empirista y la humanista. La visión empirista, que es el positivismo, y la visión humanista, que se la conoce como el interpretativismo. Se tratan de dos visiones orgánicas fuertemente contrapuestas de la realidad social y los modos de conocer esta realidad. Es decir, como les mencionaba, el positivismo trata de comprender las cosas a través de una medición, a través de una evaluación de lo que ha pasado. En cambio, el interpretativismo trata de comprender, de explicar el por qué sucede cierta cuestión, pero no basado netamente en mediciones, en evaluaciones, sino más bien en una especie como de experiencia que tiene en sí el ser humano. Analizando ya de lo que se trata el positivismo, es una estructura o sistema de carácter filosófico que está basado en el método experimental y que se caracteriza por rechazar las creencias universales y las nociones a priori. Es decir, ciertas cuestiones que no han sido totalmente evaluadas, totalmente analizadas, estudiadas, pasadas rigurosamente por un método de análisis o de evaluación, es algo que el positivismo no lo cree cierto. El positivismo únicamente dirá que algo es cierto siempre y cuando se pase por una etapa de evaluación y los resultados sean los mismos en distintos procesos de evaluación. La única clase de conocimiento que resulta válida es el de carácter científico para el positivismo, el cual surge de respaldar las teorías tras la aplicación del método científico. Es decir, el método científico tiene ciertas fases que se deben cumplir para llegar a un resultado. El positivismo únicamente acepta como válido o como verdadero lo que ha pasado por la aplicación de cierto método científico de acuerdo a cada una de las disciplinas y que los resultados van a ser los mismos en las distintas mediciones que se puedan realizar. Por ejemplo, el tema de la gravedad. La gravedad va a ser la misma, sea medida en la costa, sea medida en la sierra o sea medida en cualquier otro lugar del mundo. Entonces ahí no existe ninguna otra situación, bueno, ya al menos en la física normal, ¿no? Porque en la física cuántica existen, ustedes saben, otras variables que podrían diferenciar lo que nosotros estamos analizando, pero
En la física clásica, esa medición de la gravedad va a ser lo mismo aquí que en cualquier otro lugar. Y a propósito, antes creo que les dije acerca de la aceleración, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, en realidad es la gravedad. La aceleración puede ser cualquiera en función de la velocidad y el tiempo. Como les dije, no soy experto en ciencias duras y por eso este error que les pido mil disculpas. Pero continuando, Comte y Stuart Mill sostuvieron que cualquier actividad filosófica o científica debe llevarse a cabo mediante el análisis de los hechos reales que fueron verificados por la experiencia. Al realizar nosotros una evaluación, al realizar nosotros un proceso de medición, lo que nosotros estamos haciendo es verificar algo a partir de nuestra experiencia. Creo que en el colegio todos hemos pasado por clases de laboratorio y al menos en los años básicos puede haber señores oficiales que sean abogados y que antes, como existían las especialidades, ellos siguieron ciencias sociales. Y ahí prácticamente las clases de laboratorio no tienen mucho fundamento, pero en las clases básicas de ciencias naturales, por ejemplo, esas son los momentos en que nosotros podríamos verificar algo a partir de la experiencia. Y el interpretativismo tiene una visión totalmente distinta. Los elementos que están marcados o que están intrínsecos en esto integra el interés humano a partir de una área de estudio. La filosofía interpretativa se basa en la crítica del positivismo en las ciencias sociales. Es decir, que para los pensadores de este tipo de corriente, las ciencias sociales no pueden ser medidas o no pueden ser analizadas o estudiadas en igual forma que las ciencias naturales, es decir, a partir de mediciones, como sucede en la química, en la biología, incluso en la química física, me parece que existe, en donde, como ya habíamos mencionado, que son temas de datos duros. En cambio, en las ciencias sociales, el tema de los sentimientos, el tema del pensamiento, hace muchas veces que el raciocinio de una persona pueda cambiar y no únicamente esté centrado en un objetivo totalmente cuantitativo, sino que la forma de interpretar el mundo, ese hecho de tener un paradigma en cada uno de nuestros cerebros, nos hace ver las cosas de distintas formas. Si es que ustedes entre sus compañeros se podrían analizar cualquier tema de las ciencias sociales, se me ocurre ahorita, por ejemplo, la percepción de inseguridad. Cada uno de ustedes va a tener respuestas similares, pero algunos van a tener mayor énfasis en otras cosas que otros de sus compañeros. Alguien va a decir la educación es el punto principal, otro va a decir el tema de las instituciones de seguridad. En sí, todos van a analizar el tema de la percepción de inseguridad, pero esta cuestión cualitativa hace que existan distintas entradas para el análisis. Las cuestiones fundamentales de la investigación social. Aquí les recomiendo que, a pesar de lo que vamos a analizar, hagan una lectura paralela con las lecturas asignadas, con los libros asignados para esta materia, en vista de que es una cuestión un tanto no complicada, pero sí que necesita un poquito más de fundamentos, de argumentos para entenderla totalmente. Las cuestiones fundamentales de la investigación social son la ontológica, la epistemológica y la metodológica. La ontológica se centra en el estudio del ser, cómo el ser llega a ser lo que es, la existencia y su realidad. Es una materia aparte de la metafísica que se hace las primeras preguntas que un ser humano se podría hacer.
acerca de las cosas, acerca de la existencia, por ejemplo, qué es la realidad, qué es la existencia. Como les mencionaba, es una rama de la metafísica que analiza diferentes entidades fundamentales que forman o componen el universo. Y muchas de estas interrogantes pertenecientes al pensamiento filosófico se corresponden con este estudio. Algunos ejemplos son la eterna búsqueda de la verdad acerca de la existencia de Dios, por ejemplo. Esa es una cuestión ya acerca de la investigación, tratar de dar respuesta a esas primeras dudas, a esas primeras inquietudes que tenemos como seres humanos. La cuestión epistemológica, que es el segundo complemento, quiere decir o nace del epísteme, que es conocimientos, y logos, que es tratado. Entonces, básicamente es el tratado del conocimiento o la ciencia del saber, por darle un nombre. Su propósito es tratar de descubrir y comprender qué constituye conocimiento y de dónde se deriva el mismo. Es decir, cómo se obtiene el conocimiento y de dónde se va derivando este en sí, de qué se trata ese conocimiento, de qué nos sirve ese conocimiento. En esta cuestión epistemológica, el conocimiento es el objeto principal de estudio y la opinión científicamente probada a través de una metodología. Aquí no se aceptarían cuestiones únicamente de opiniones, sino que se debe aplicar una metodología para llegar a una resolución. Y la cuestión metodológica es, en cambio, la cuestión del cómo se pretende conocer esa realidad social. Se refiere a la instrumentación técnica que hace parte del proceso cognoscitivo, del proceso de generar conocimiento. La metodología, si seguimos ciertos pasos, sea cuantitativo, sea cualitativo, nos va a llegar a una cuestión, a llegar a conocer una cuestión epistemológica o a llegar a desarrollar cierto conocimiento. Y a su vez, esto nos va a permitir dar un mayor énfasis o relacionarla de mejor manera con el paradigma de pensamiento que nosotros tenemos ya estructurado. Siguiendo con nuestro análisis de las dos principales corrientes de la investigación científica, vamos a analizar con más detalle qué es el positivismo. Este paradigma se califica de cuantitativo, empírico, analítico, racionalista o científico tecnológico. Es decir, todos estos adjetivos, podríamos decirlos así, son sinónimos en sí, son sinónimos del positivismo. ¿Por qué? Porque se basan en lo observable, en lo manipulable y en lo verificable. Es decir, en las ciencias duras, en la ciencia naval, por ejemplo, en la acústica marítima, para los que son submarinistas, en la electrónica, para los que manejan los equipos electrónicos, ustedes van a ver que todo es observable, todo es manipulable y todo es verificable. Por lo tanto, todo es evaluable. Sustentarán la investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis por medios estadísticos o mediante la expresión numérica. Como les habíamos mencionado, son datos duros relacionados con números. Se inició con un modelo de investigación en las ciencias físicas y naturales y posteriormente fue adoptado en el campo de las ciencias sociales. Nace especialmente del tema del área de las ciencias naturales. A través de las primeras mediciones, de tratar de entender el entorno natural, y después se fue aplicando poco a poco a las ciencias naturales. A las ciencias sociales. La aplicación de métodos de las ciencias exactas en aspectos sociales sería el parámetro para considerar realmente una ciencia a lo social. Todavía existe una discusión si las ciencias sociales en realidad son una ciencia, en vista de que los positivistas ellos sostienen que al aplicar el método científico una cuestión de análisis debe dar siempre o debe arrojar siempre los mismos resultados después de dicha evaluación para ser considerado como ciencia, que para ser considerado como una ciencia o una teoría que puede prever alguna situación. Pero en ciencias sociales no siempre ocurre lo mismo,
Distinto será si analizamos un efecto de seguridad, por ejemplo, en un barrio marginal de una ciudad o en un barrio periférico, que si lo analizamos en un área residencial. Entonces ahí ustedes van a entender de que las ciencias sociales, en esta parte, en este ejemplo de la seguridad, van a tener distintos resultados. Por tanto, la ciencia social debería ser entendida y expresada mediante leyes o generalizaciones del conocimiento, y esto es algo que no necesariamente ocurre en las ciencias sociales, como ya les había mencionado. Sin embargo, para el positivismo únicamente es válido lo que puede investigar tal como se hace en las ciencias exactas. Sin embargo, esta validez a partir de la introducción del positivismo dentro de las ciencias sociales, se ha tratado de darle una validez a los conocimientos a partir de la experiencia y la observación. Todavía no está totalmente consolidado. Y para ser considerado como ciencia, tiene que ser comprobado y dado esa validez a través de la teoría o de la ciencia. Y asimismo, por último, esta situación constituye la forma principal para generar teoría formal. Como les había mencionado, la teoría formal trata de prever, trata de anticiparse a ciertas cuestiones, pero en lo social, como ustedes están viendo en este momento, no necesariamente pasa lo mismo. Por ejemplo, en las ciencias duras, nosotros sabemos que en la física, si nosotros soltamos una masa de cualquier altura, por la ley de la gravedad, esta va a caer al suelo, y sea en cualquier lugar, excepto en los que haya gravedad cero, que en la Tierra sería construido un espacio con ese propósito, pero en términos generales, nosotros sabemos que eso va a ocurrir, y a eso es lo que los positivistas entienden como ciencia. Lo que no es comprobable, lo que no es evaluable y lo que no se logra los mismos resultados a través de distintas evaluaciones, ellos no lo consideran como ciencia. Y de aquí nace el enfoque de investigación cuantitativo. El positivismo y el pospositivismo son los paradigmas que guían la investigación cuantitativa, lo relacionado con los números, lo relacionado con la evaluación. Tienen como objeto explicar el fenómeno estudiado para en última instancia predecirlo y controlarlo. Ese es el propósito en sí de este tipo de investigación. No es únicamente conocer cuáles son las propiedades de ciertas cosas o cuáles son las características, no, sino de cierta forma prever, predecir y controlar el desarrollo de un fenómeno. Esto, por ejemplo, en el tema de gestión de riesgos está muy en boga tratar de aplicar la investigación cuantitativa para en el futuro conocer con mayor tiempo, poder predecir ciertas cuestiones que van a ocurrir acerca de, qué sé yo, un tsunami, un sismo, una erupción volcánica, y eso nos permitiría controlar el fenómeno de alguna forma sin tener tantas pérdidas, sean estas humanas o materiales. Este enfoque de investigación utiliza la recopilación de información para comprobar las hipótesis mediante el uso de estrategias estadísticas basadas en medición numérica. Permite al investigador asimismo proponer patrones de comportamiento y probar los fundamentos teóricos que explicarían dichos patrones. Es decir, a partir de una hipótesis que nosotros planteamos acerca de un fenómeno X, nosotros pensamos o suponemos que ese fenómeno va a funcionar como tal. Una vez experimentado, nosotros debemos recabar o debemos analizar cuáles fueron los patrones que dirigieron esa situación, que permitieron llegar a aquellos resultados. Y por último es el conjunto de estrategias de obtención y procesamiento de información que emplean magnitudes numéricas y técnicas formales y o estadísticas para llevar a cabo su análisis, siempre enmarcados en una relación de causa y efecto. Es decir, aquí la estadística descriptiva o la matemática básica, a partir de la aplicación de distintas ecuaciones, nos permite llegar a los resultados de una investigación.
Por otro lado, el interpretativismo se entiende o entiende que las visiones teóricas para las cuales la realidad no puede ser simplemente observada y ajustada a una medición, sino que tiene que ser interpretada. Es decir, se va al lado contrario, en la cual la medición no es lo único, no es en sí el efecto central, sino la interpretación de esa medición. El rol del investigador es fundamental, esto en contraposición a lo que pasaba en el positivismo. El positivismo analiza únicamente lo que el evento o el fenómeno que nosotros estamos estudiando dentro del laboratorio. El rol del investigador en el interpretativismo es primordial en vista de que a partir de él se da a conocer cómo se interpreta o cómo se está conociendo cierta situación. Las ciencias sociales, según el alemán Max Weber, se distinguen de las ciencias naturales por su orientación hacia el individuo y por tanto hacia la esencia en sí del individuo como una situación distinta a lo que ocurre en el mundo natural. La esencia, cuando nosotros hablamos de alma, de sentimientos, de ciertas formas de pensar, de ciertos paradigmas que cada uno de nosotros tenemos, eso es lo que hace distinto a las ciencias sociales de las ciencias naturales. Entonces, por esta razón, tiene que ser estudiada por métodos diferentes que los positivistas. Esto es lo que sostienen los interpretativistas, los estudiosos de esta corriente. El propósito, como ya les había mencionado, se trata de interpretar, es decir, entender el objetivo de la acción, captar las dimensiones del propósito y la intención de la acción humana. Es decir, como ustedes pueden ver, ya existen cuestiones que están relacionadas más con lo humano que luego con lo netamente natural, si es que lo pudiéramos diferenciar de alguna cosa. Y el punto de partida de este paradigma está representado por el individuo y por el sentido subjetivo de su acción, lo cual permite establecer un conocimiento objetivo como general. Pero, como les había mencionado, esto no siempre ocurre así. Por ejemplo, en el tema se me ocurre ahora, violencia intrafamiliar. ¿Será lo mismo una violencia intrafamiliar dependiendo, de la presencia del consumo de drogas o alcohol que de una situación de enfermedad posiblemente en otra familia, en otro ejemplo? Entonces ustedes pueden ver que existen muchas variables que pueden estar involucradas dentro de una cuestión. No así, por ejemplo, para el positivismo. El positivista dirá cuántos casos de violencia intrafamiliar han existido, qué sé yo, 20 en 100 familias. Ya, es el 20%. Y ese es en sí lo que le importa al positivista. En cambio, el interpretativismo se trata más bien de tomar ejemplos puntuales, casos específicos y darle una explicación del por qué está pasando. Y dentro de este paradigma interpretativista se desprende la investigación cualitativa. En las ciencias sociales deben considerarse los significados subjetivos y la comprensión del contexto donde ocurre un fenómeno, más allá de las mediciones que se puedan hacer. Los paradigmas que fundamentan este enfoque son la teoría crítica y el constructivismo. La teoría crítica, por su parte, es una teoría que al mismo tiempo que aspira a una comprensión de la situación histórica cultural de la sociedad, aspira también a convertirse en una fuerza transformadora en medio de las luchas y contradicciones sociales. Ustedes habrán escuchado acerca de la corriente post-positivista, es decir, cuando existe el prefijo post, se trata de una situación o le quieren dar la interpretación de una situación que ha sido ya reemplazada, que ha sido sobrepasada por otra corriente. Entonces la teoría crítica se desprende de acá. Es decir,
no le importa tanto medir, evaluar, sino conocer el cómo una sociedad se está construyendo, el cómo se están desarrollando o cómo se enfrentan fuerzas sociales dentro de una sociedad. Entonces, en este sentido, la teoría crítica siempre trata de ir descifrando, ir desprendiendo las distintas variables que están presentes dentro de ese ámbito, dentro de esa visión. Alguien habrá escuchado hablar de la deconstrucción. Entonces, el deconstruir cierta situación, no aceptarlo como ya como por una cuestión tradicional o por una cuestión netamente venida del positivismo, no, sino de tratar de analizar, tratar de comprender por qué se llegó a eso. El investigador crítico observa los hechos desde la perspectiva marcada en el momento histórico, cultural y social de su tiempo, los cuales deben ser observados en sus potencialidades y significados para ser comprendidos en el contexto social e histórico en que se produce. Es decir, trata de hacer una remembranza, trata de ir desprendiendo, trata de ir deconstruyendo cada una de las cosas que en cierto momento se juntaron e hicieron que un evento se produzca, y analizar cada una de ellas para saber del porqué y tratar de dar una interpretación. El constructivismo, por su parte, entiende que la realidad es una construcción, en cierto grado inventada por quien la observa. Es decir, por ejemplo, en política, en el constructivismo, o en, mejor dicho, en seguridad, en el constructivismo se habla que ciertos temas son securitizados. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que sin ser necesariamente temas de seguridad, son llevados a un hecho de seguridad a través del discurso. Por ejemplo, el tema de la migración, que está muy en moda ahora, posiblemente no sea un tema netamente de seguridad como tal, sea un tema social, de movilidad humana, de derechos humanos, de cualquier tipo de otro enfoque menos el de seguridad. Pero ¿qué ha pasado? Que el nivel político a través del discurso ha llevado a la migración hasta el tema de la seguridad. ¿Para qué? Para darle una respuesta mucho más rápida, puesto que, como ustedes saben, el tema de la seguridad es la principal función o misión del Estado como tal, y por tanto existen los mecanismos necesarios para que en un momento de necesidad en cuanto a seguridad se le pueda dar una gestión sumamente rápida y eficiente, posiblemente decretando un estado de emergencia o un estado de excepción. El tema de compras públicas se hace súper rápido, súper fácil. Asimismo se instruye a otras instituciones a participar y a resolver ese tema. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo en el constructivismo el discurso puede lograr que cierta realidad sea de cierto grado cambiada su naturaleza. Por ejemplo, la migración, de pasar de ser un tema social a ser tratado como un tema de seguridad. El constructivismo tiene como propósito investigativo la comprensión y reconstrucción de la realidad previa. Aquí se relaciona mucho con la teoría crítica, es decir, tiene un análisis histórico dentro de su método para llegar a ciertas conclusiones. Y la investigación cualitativa presenta limitaciones al momento de generalizar los resultados obtenidos. Como nosotros habíamos hablado, será distinto el hecho de analizar un cierto evento social en un estrato social alto que en uno bajo, porque existen cuestiones que están presentes allí y que generan ciertas diferencias. El tema de la alimentación, el tema de la educación,
la calidad de vida de cada uno de los distintos estratos hará que los resultados cambien y por lo tanto una misma situación no puede ser generalizada como tal. Y en virtud de esto existen críticas al modelo cualitativo, es decir, existen críticas por parte de los positivistas que consideran que lo cualitativo o el interpretativismo como tal no pueden ser consideradas como ciencia. En virtud de que se reducen los límites de la exploración teórica. Uno, ¿por qué? Porque acentúan los problemas de comprobación o de confirmación de la hipótesis en la actividad científica. El segundo punto es que se desplaza la atención del contenido al método, es decir, no se pone mucho énfasis en los resultados, sino en el cómo se han logrado esos resultados. Y al despreciar de cierta forma los resultados que para los positivistas sería el punto principal, pierde la rigurosidad, la investigación pierde esa categoría de ciencia como tal. Interrogantes que no fueran inmediatamente traducibles a procedimientos empíricamente comprobables no entrarían dentro de la categoría como ciencia. Es decir, algo que no puede ser medido, algo que no puede ser evaluado, no entraría necesariamente. El tercer punto es que el subjetivismo extremo excluye la posibilidad de la existencia de la ciencia social. Es decir, si es que este tipo de metodología depende de un investigador, este investigador puede plasmar mucho subjetivismo dentro de una investigación y por lo tanto pierde la rigurosidad que se necesitaría para ser considerada como una ciencia. La realidad es una pura construcción subjetiva, todo ello niega la posibilidad de ir más allá del individuo y niega la objetividad del conocimiento. Y por último, se acusa al enfoque interpretativo de excluir de sus intereses a ciertas instituciones, es decir, a ciertas instituciones que le darían mayor sustento o rigurosidad dentro de lo teórico. Bueno, este es el final de esta primera clase acerca de los paradigmas y enfoques de la investigación científica. Se ha hecho un tanto larga, pero es necesario la explicación de cada uno de los temas. No obstante, a pesar de este video, de esta explicación que se ha realizado, les invito a que lean la bibliografía y también que se les ha pasado y también la bibliografía externa. Ustedes pueden buscar en el internet los temas que hemos analizado, incluso en ciertas páginas de videos, y pueden tener una explicación más detallada, más profunda de cada una de las cuestiones si algo tuviesen alguna duda. Les agradezco su tiempo y nos vemos en la próxima clase.